Muy buenas tardes, amados hermanos. La paz del Señor con ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero invitarlos a que podamos orar en este momento. Hoy tenemos enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué sería si no tuviésemos enseñanza, hermanos? Porque la enseñanza es como la luz que alumbra a través de la palabra nuestro camino. Vamos a orar. Keran May Arandara Basiti Ondoro Boshke Anara Mamahi Andare. Padre de toda gracia y de toda bendición, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre, pedimos gracia, pedimos revelación, pedimos esa unción, Señor, porque la unción nos enseña todas las cosas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Tu palabra fue enviada, Señor, con un gran propósito, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender ese propósito que hay en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amados hermanos, vamos a entrar de lleno en esta enseñanza y quiero ponerles unas imágenes para que ustedes me puedan ayudar. El primer documento dice, ¿qué pasaría si no hubiera leyes? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el tránsito aéreo? ¿Qué pasaría si no hubiera leyes que regularan el tránsito aéreo de aviones? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Verdad? Vamos a ir viendo estas diapositivas, hermano. ¿Qué pasaría si no hubiera leyes de tránsito aéreo? ¿Qué pasaría si no hubiera leyes de tránsito terrestre? ¿Y qué pasaría si no hubiera leyes entre personas? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos a un hombre que está con señales dando instrucciones. ¿A quién? A un avión. Miren, ahí ven a un hombre levantando sus manos, ¿verdad? Con esas guías que son fluorescentes y le están dando instrucciones. ¿Qué pasaría si no hubiera esas leyes? Es una reflexión que tenemos que tener en esta tarde. Siguiente diapositiva. Vamos a ver, hermano. ¿Qué pasaría? Ya se me perdió la otra. Voy a la siguiente diapositiva. Miren, ¿qué pasaría si no hubiese leyes en lo marítimo, en los ferrocarriles o en los que transitan en carreteras? ¿Qué pasaría, hermano? Te digo que es una reflexión que debemos estar haciendo. Siguiente, hermano. Para eso existen leyes sobre transporte y tránsito terrestre. Por ahí vemos un policía, vemos un autobús y vemos que está, ¿verdad?, regulando. ¿Qué pasaría si no hubiese leyes? Siguiente diapositiva. ¿Cuántos señalamientos nos hablan de leyes? Por ejemplo, cuando dice pare, cuando dice 90, que solo se puede circular a 90 kilómetros, cuando hay flechas que no están derechas, cuando hay flechas que están hablando de la circulación, cuando dice ceda el paso, cuando dice no estacionarse. ¿Para qué están los semáforos? ¿Qué pasaría si no hubiera leyes? Siguiente diapositiva. Aquí vemos un carro, vemos semáforos, vemos señalamientos como los que te dije. Por ejemplo, hay una ley que dice que no debemos manejar
y hablando por el celular. ¿Y qué pasa con mucha gente, hermano? No les importan las leyes. Creo que ni les preocupan las leyes. Pero ¿cuáles son las consecuencias por no seguir una ley? Amén. Solo son imágenes de la vida cotidiana. Cuando vamos en avión, cuando vamos en tren, cuando vamos en metro, cuando vamos en diferentes lugares. ¿Qué pasaría si no hubiera leyes? ¿Y para qué existen las leyes? Vamos a la siguiente diapositiva y la última. Mira, en esta vemos un hombre como cargando el mundo, pero si tú observas bien, por ahí se ven personas en silla de ruedas y se ve un camino donde exclusivamente deben de por ahí pasar las personas que están en silla de ruedas. Por ahí vemos a otra persona con un perro que lo está guiando, está ciego. Hermano, ¿qué pasaría si no hubiese leyes? ¿Para qué Dios diseñó las leyes? ¿Para nuestro bien o para nuestro mal? Entonces, solamente es una reflexión de esto. Ahora vamos a pasar a otro documento, por favor, para que tú puedas mirar lo que el Señor quiere de nosotros, ¿sí? El siguiente documento dice, el hacer tu voluntad. Salmo 40 y versículo número 8. Hermano, la voluntad de Dios tiene que ver con las leyes que Él estableció. Si tú te fijas, vamos a dar lectura al libro de Génesis. Es importante que veamos cómo estaba la tierra, hermano. Génesis capítulo 1. Y vamos a ver cómo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 7. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. ¡Qué maravilloso Dios! ¿Qué crees? Con su palabra fue poniendo
las leyes en la creación. Un día, con su palabra, dictó y dijo, sea así, y fue así. Así es la ley de Dios. La ley de Dios, ¿qué hace? Hace que se produzcan las cosas, pero también hace que se separen. ¡Qué maravilloso Dios! ¡Qué maravilloso Dios! Ahora vamos a las diapositivas que estamos viendo y vamos a hablar de la voluntad de Dios. Siguiente diapositiva, Salmo 48 está escrito aquí en la diapositiva. Miremos lo que dice la Escritura. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Dos cosas que Dios quiere que pongamos atención en su palabra. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y vamos a empezar a tocar el tema. ¿Tú estás en la voluntad de Dios? ¿Tu matrimonio está en la voluntad de Dios? ¿Tu familia está en la voluntad de Dios? ¿Tu trabajo está en la voluntad de Dios? Amados hermanos, ¿qué expresaba el salmista? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y por qué te mencioné la palabra leyes a través de otro documento? Porque para eso existen las leyes de Dios. Señor. Hermano, ¿y tu ley está en medio de dónde? Mi corazón. Dos cosas. Siguiente diapositiva. Fíjate lo que dice. El hacer la voluntad de Dios debe ser agradable. Aleluya. Hermano, debe ser grato hacer la voluntad de Dios. No puede ser un pesar. A muchos cristianos les pesa hacer la voluntad de Dios. Y el salmista en el Salmo 48 dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, dos cosas quiere Dios que entendamos en este salmo. La voluntad de Dios debe ser agradable a nosotros, no un pesar. ¿Cuándo? Cuando la ley de Él está en medio de mi corazón. Señor. Aleluya. Y te voy a dar un repaso para que tú puedas entender o recordar lo que es ley. Ley es un conjunto de mandamientos para hacer bien las cosas. Hace rato estábamos leyendo en Génesis que Dios todo lo vio desordenado. Todo estaba en desorden. ¿Y qué fue haciendo Dios? Metiendo orden. ¿Cómo metió el orden? A través de sus leyes. Por eso dice la Biblia en Génesis, y dijo Dios. La palabra de Dios es la que marca esa ley. ¿Para qué? Hermano, para que se hagan bien las cosas. Por eso tú te das cuenta que hay un mañana, sale el sol, radiante, alumbra, tenemos calor, pero luego viene la noche y también Dios puso en la mañana un sol y en la noche una luna. Leyes. Dios estableció leyes. Hermano, ¿para qué? Para que su iglesia pueda agradarse en la voluntad de Dios. Señor. Amén. Vamos a repasar ahora otra vez qué es ley. Te voy a definir lo que tú ya sabes. Ley es una regla invariable. No puede cambiar, amada iglesia.
las leyes de Dios no las podemos cambiar. No, pero si le hacemos así, no, mejor vamos a ajustarlo de esta manera. ¿Qué crees? No. La ley de Dios es invariable. Esa ley, Dios las puso para que se sujeten todas las cosas. Amén, Señor. Si no hubiera leyes del día y de la noche, ¿cómo estaríamos? Sería un caos. Ve entendiendo lo que te quiere decir la enseñanza. Iglesia, si tú no tienes la ley de Dios en tu corazón, te va a costar mucho trabajo hacer su voluntad. Siguiente definición abajo, la ley no se cuestiona. ¿Cuántas leyes tenemos? La Biblia nos enseña leyes humanitarias. La Biblia nos enseña leyes, hermanos, de higiene. ¿Sí sabes que Dios estableció leyes de higiene? Sí. También hay leyes en el matrimonio. También hay leyes en el hogar. La ley no se cuestiona. Es inflexible. No la podemos cambiar. No la podemos acomodar a nuestro pensar o nuestro sentir. ¿Sabes por qué la ley es inflexible? Porque te va a garantizar bendición. Aleluya. Cuando tú acatas lo que Dios te está diciendo en su palabra. Gloria a Dios. A ver, ¿cómo entendemos que es una ley? A través de verbos. Dios te va a decir, perdona para que tú seas perdonado. Aleluya. Esa es una ley. Amén. Llámale mandamiento. Dijimos que ley es el conjunto de mandamientos. A ver, vamos a ver una ley en la economía. Dijo Dios, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es la ley de Dios. ¿Para qué puso esa ley? Para que tu economía marche de maravilla. Y Dios prometió abrir las ventanas de los cielos. Otra ley que puso Dios. 6 días vas a trabajar y vas a hacer toda tu obra en el libro de Éxodo. Pero el 7º día me lo vas a dedicar a mí. Amén, Señor. Esa es una ley. ¿Sabes sobre qué habla esta ley? Sobre la ley del reposo. ¿Cómo aprendemos a reposar? Cuando seguimos el mandamiento de Dios. Cuando seguimos las leyes de Dios. Amén, Señor. Entonces, grábate bien esto. ¿Qué es ley? Regla invariable a la que están sujetas las cosas. Y luego, la ley no se cuestiona. Es inflexible, pero por lo mismo garantiza bendición a quien la acata. ¿De qué estamos hablando en esta tarde? Bueno, ¿para qué Dios puso leyes? Para que con amor hagamos su voluntad. Amén, Señor. Amén. La voluntad de Dios se ejerce en amor. Debe ser un deleite. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan en relación a la voluntad de Dios. Mira, yo te hago estas preguntas. ¿Tu matrimonio está en la voluntad de Dios? ¿Tu casa vive en la voluntad de Dios? ¿Tu familia, tus hijos, tu esposo están en la voluntad de Dios? Si la respuesta es sí, gloria a Dios, sigue orando.
Si la respuesta es no, no te preocupes. Lo que Dios quiere es llevarte a que tú hagas su voluntad. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice que su voluntad es perfecta. ¿Qué crees? La voluntad te ayuda. Porque su voluntad es perfecta. Gloria a Dios. Fíjate cómo la voluntad tiene que ver con las leyes de Dios. Amén. Amén, Señor. Vamos a continuar. Siguiente diapositiva. Jesucristo. Sus discípulos se van a buscar comida y Jesús entra a una aldea, Samaria, y llega a un pozo y en ese pozo está una mujer. ¿Cómo se llama esta mujer en la Biblia? La mujer samaritana. ¿Cómo estaba viviendo la mujer samaritana? ¿Qué crees? Algo le empezó a pasar a su vida. Llevaba 5 maridos y los 5 maridos ya se le habían muerto. 1 y se le murió, 2, se le murió 3, se le murió 4, se le murió 5. Y entonces ella dijo, bueno, pues entonces ya no me voy a casar, mejor me voy a juntar, unión libre, y estaba con otro. Ella pensó, creo que así se resuelve mi vida. Pero empezó a vivir en pecado. ¿Tú por qué crees que Jesús llegó a ese pozo y encontró a esa mujercita? Porque Jesús quería que esta mujercita conociera la ley de Dios a través de la salvación. Y entonces le empieza a pedir algo que ella iba a sacar. Dame de beber, ¿verdad? Y entonces ahí empieza la plática. Está muy interesante la plática, Juan 4, ¿verdad? Pero entonces llega un momento en donde Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella se sorprende, hermanos, y empieza, ¡ey! ¿Cómo es que me conoces? ¿Cómo es que sabes todo? Mira, iglesia, tú tienes que aprender que Dios conoce tu corazón. Amén, Señor. Y que Dios cuando te encontró para que tú vivieras en su voluntad, no fuera de su voluntad. Pero Dios estableció leyes para que al caminar en esas leyes tú pudieras vivir y disfrutar de la bendición de Dios a través de su voluntad. Oye, ¿y la plática con la mujer quedó ahí? No. La mujer se empezó le causó, hermano, pues extrañeza, pero también le causó, fíjate, le llamó la atención que Jesús le empezara a hablar de su vida. Y entonces le dice, me parece que tú eres profeta. ¿Sí? Y entonces Jesús se presenta con ella. Porque ella le dice que estaban esperando al Mesías. Y entonces Jesús le dice, yo soy ese Mesías. Gloria a Dios. Fíjate qué bonita plática. Te recomiendo que leas Juan 4 y veas todo lo que Dios te quiere hablar. Pero los discípulos que se habían ido a buscar comida, en lo que ellos iban a buscar comida, fíjate todo lo que sucedió. Jesús ayuda a una mujer que estaba viviendo un tipo de vida no muy grata. ¿Entendemos? Así lo hizo Jesús contigo, conmigo, con todos los que hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué es lo que quiere Dios? Que vivamos en su voluntad. Sí, Señor. Bueno, y llegan sus discípulos y le dicen, maestro, ya trajimos la comida, ándale, come. No estés platicando con esa mujer.
Y mira cómo les contesta el Señor Jesús. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió Gloria a Dios. y que acabe su obra. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Para qué crees que Dios te dio la vida? ¿Para qué crees que Dios te dio una familia? ¿Para qué crees que Dios te dio un trabajo? Para que hagas su voluntad. Amén, Señor. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que Acabe su obra. hay una obra que tú tienes que hacer así como Jesús. Amén, Señor. Una obra con tus hijos, una obra con tu esposo, una obra con tu trabajo, en tu trabajo. Hermano, el gran problema de muchos cristianos es que nos sentimos dueños de lo que tenemos y no somos dueños. Somos mayordomos. El dueño es Él. Amén, Señor. Vamos a ver otro pasaje que nos habla de la voluntad de Dios. Vamos a Romanos 7:22, en la siguiente diapositiva. Mira lo que dice Romanos 7:22, porque según el hombre interior, tu espíritu, me deleito en la ley de Dios. ¿Sabes que cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios, te debes deleitar en la ley de Dios? Amén, Señor. Dios te manda algo, hermano, debe ser un deleite. Como lo que te dije hace rato. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Sí, mi Señor, solo voy a trabajar 6 días y el séptimo tengo que estar todo el día sirviéndote. Amén. Gloria a Dios. Hermano, encuentra en la palabra de Dios lo que Dios quiere hablarte. Amén, Señor. Tu hombre interior, lo que Jesucristo llegó y transformó, tu espíritu, se deleita en la ley de Dios. ¿Qué crees? A tu alma le cuesta mucho trabajo la ley de Dios. Porque te vas a encontrar con razonamientos, con sentimientos, con pensamientos. Amada iglesia, debes entender que en tu espíritu que ya está perfecto, ahí es donde está la ley de Dios. Por eso el salmista decía, en mi corazón, en mi interior, mi hombre interior. Qué bendición, ¿no, iglesia? Aleluya. Siguiente texto, vamos ahora al Salmo 37:31. Fíjate lo que dice, la ley de su Dios, ¿dónde está? En su corazón. Bebiendo las palabras, hermano, yo cuando vi esto dije, Padre Santo, gracias. Dice, por tanto sus pies no van a resbalar. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo, hermano? Que cuando tú abrazas la ley de Dios y es un deleite, no vas a tener resbalones. ¿Qué son los resbalones? Cuando tú vas caminando y te resbalas, ¿sientes bonito? No. Hay ocasiones que cuando nos resbalamos, se lastiman los músculos del cuerpo por el esfuerzo que hacemos, hermano, en el querer equilibrar. Amada iglesia, hoy Dios está llegando a ti, a tu vida, y te está diciendo, hijo, hija, si tú permites que mi ley esté en tu corazón, nunca vas a resbalar. Gloria a Dios. Aleluya. Los resbalones son como tropiezos. Te hago una pregunta. ¿Te gusta tropezar? ¿Te gusta resbalarte? Un día una mujer iba caminando, se resbala y ya no se pudo parar.
se fracturó la cadera. Híjole. Fíjate lo que provoca un resbalón. Amada iglesia, tienes que meditar. ¿Dónde está la ley de Dios? ¿Aquí o está en tu interior? Muchos la quieren llevar solo aquí, acá, razonarla. No. La ley de Dios debe estar en tus entrañas. Debe ser parte de tu vida. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Sí, Señor. Que dice que entonces no vamos a resbalar. Ahora, vamos a encontrar que en la voluntad de Dios hay propósito. La palabra voluntad, siguiente diapositiva, viene del vocablo telema. ¿Qué y cuál es el propósito de Dios en cuanto a su voluntad? El primer propósito es lo que Dios desea. Oye, hazte la pregunta, ¿qué desea Dios para mi vida? ¿Qué desea Dios para mi matrimonio? ¿Qué desea Dios para mi trabajo? ¿Qué desea Dios para mis hijos? ¿Qué desea Dios para todo lo que soy? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. La palabra voluntad quiere decir lo que Dios desea. ¿Qué desea Dios para mi vida? Segundo, en el propósito, lo que Dios designa. Tiene que ver con los designios de Dios, con su voluntad. Padre, ¿qué designios tienes para mi casa, para mi matrimonio, para mi trabajo? ¿Cuántas veces la gente trabaja, pero solo trabaja para ellos? Pero se olvidan del designio de Dios. Y trabajan porque tienen que pagar escuela, porque tienen que pagar acá, porque aquí, porque allá, hermano, pero no están los designios de Dios. Entonces tenemos que entender que en la voluntad de Dios hay un propósito. Y lo estamos viendo a través de estos 3 números. Y número 3, lo que Dios quiere. ¿Qué quiere para ti? ¿Que te vaya bien o que te vaya mal? Que nos vaya bien. Fíjate, en el Antiguo Testamento dice, te he puesto por cabeza y no por cola. Te he puesto por arriba y no por debajo. Te he puesto para que vayas adelante y no atrás. Aleluya. Ahí están los propósitos de Dios. La palabra voluntad tiene que ver con lo que Dios desea, con lo que Dios designa y con lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Cuando tú quieras saber cuál es la voluntad de Dios, dile, Padre, ¿qué deseas de mí? Padre, ¿cuál es tu designio para mi vida? Padre, ¿cuál es lo que tú quieres? Muéstrame el camino. Qué tema tan interesante, hermano. Porque muchos están batallando en sus vidas. A veces escucho hermanos y hermanas que me dicen, no sé qué hacer, hermano, y yo me preocupo por esto. Porque dicen, ¿por qué piensan así? No sé qué hacer con mi vida. Cuidado. Eso habla de que entonces no están conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo le hago para conocer la voluntad de Dios? Vamos a encontrar una guía. Fíjate bien, siguiente diapositiva. Para hacer la voluntad de Dios hay 7 aspectos que Dios te va a llevar. 7 aspectos. Aquí están. El primero tiene que ver con enseñanza. El segundo tiene que ver con separación. ¿Te das cuenta que Dios separó la luz de las tinieblas? Separó el agua de la tierra. Fíjate. El tercero
tiene que ver con enviar. Hay una autoridad. Amén. El cuarto, ahorita los voy a ir explicando, tiene que ver con el padecer, con el sufrir. Levante la mano al que le gusta sufrir. A nadie. Porque decimos, no, sufrimientos, no, ya no quiero pruebas. Hermano, ¿sabes que aún las pruebas te ayudan a conocer la voluntad de Dios? Sí. Número 5 es reconocer que fuimos escogidos. Aleluya. ¿Tú te imaginas entre todo el mundo Gloria a Dios. que hay en toda la tierra? Dios te escogió a ti. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Para qué te escogió? Para que camines en su voluntad. Y la manera de caminar en su voluntad es a través de sus leyes. No hay otra manera. Número 6 es que debe haber un corazón entendido. Ahorita lo vamos a describir y te lo voy a ir narrando poco a poco. Y número 7. ¿Qué crees? Necesitamos caminar en la verdad. Hermano, la palabra de Dios es la verdad. 7 aspectos que te van a ayudar para que tú puedas caminar en la voluntad de Dios. Señor. Te voy a invitar a que hagamos algo. Vamos a cantar. Y cantamos y después te voy explicando cada uno de estos aspectos. En el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos seas a esta enseñanza, bienvenidos sean hermanos, los que no se conectaron tempranito, pero que se están conectando, ya sea por trabajo, ya sea porque están llegando de alguna cita médica, no lo sé, en algunos lugares. Y también quiero aprovechar, vamos a orar por nuestra pequeñita Janita, tiene mucha fiebre, me dice su abuelita, ya le hicieron prueba de COVID, de influenza, ya le hicieron varias pruebas y los doctores no encuentran qué tiene. Pero la nena tiene fiebre. ¿Qué te parece si como iglesia oramos y clamamos por la sanidad de Janita? Jana se llama nuestra pequeña de la congregación, es hija de nuestra hermana Caro. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Ei karamakei ondoro bobo neya shitara darabatera andara baba sitiriri. Emare andara mamanera andara baba sitiriri. Padre, en esta hora tomamos la autoridad de Jesús, Señor, y le hablamos a toda bacteria y a todo virus que estuviera en el cuerpecito de Jana. Padre, le ordenamos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, tú tocaste la mano de una mujer y la fiebre le dejó, Señor. Hoy te pedimos que seas tocando la manita de Jana, Señor, y que así como esta mujer, la fiebre le deje, Señor. Toda infección que haya en su cuerpo, en el estómago, en vías respiratorias o en cualquier parte de su cuerpo, es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos sanidad, Señor. Sea ordenada la salud de Jana con sanidad divina que está prometida en tu palabra, Señor, en el libro de Isaías, Padre. En el nombre y por la llaga de Cristo Jesús hemos sido curados. Bendecimos a Jana, Señor. Bendecimos a su mamá, a sus hermanos, a sus abuelos, Señor. Bendecimos la casa donde están viviendo. Muestra tu gracia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estaremos al pendiente cómo va la evolución de Janita. Vamos a cantarle, amados, a nuestro Dios, hermanos. Llena mi vida de tu ser.
¿Te das cuenta, iglesia, que aún la alabanza nos ayuda a poder entrar en la presencia de Dios? Fíjate cómo dice este canto: maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Señor. Amada iglesia, desde nuestro corazón debemos amarlo. Tus entrañas, tu vida, tu corazón. Mira, ahorita que estábamos cantando, Dios me traía a la memoria esto. ¿Cuántas veces tú vas corriendo todos los días? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y tengo que hacer acá, y tengo que hacer allá. Amada iglesia, ¿y cuántas veces nos detenemos a conocer la voluntad de Dios? No es que tengo que ir para allá, no es que tengo que hacer acá, y tengo que comprar, y tengo que... Amada iglesia, vamos a detenernos. Las cosas que vivimos no suceden porque sí. Y Dios quiere mostrarnos cuál es su voluntad. Amén. Pero vamos a ver estos 7 pasos que estamos viendo en este momento, hermanos. Voy a ponerte las diapositivas para que tú vayas viendo. El primero, ¿cómo puedo conocer cuál es la voluntad de Dios? Necesitamos enseñanza. Y la enseñanza viene de la palabra de Dios. Mucho yo les he dicho, mira, nos metemos a YouTube y escuchamos una predicación de acá y otra predicación de allá, y ahora me gustó esta y ahora me gustó acá, y hermano, y estamos recibiendo comida de todos lados, pero no estamos comiendo la comida sana. Para conocer la voluntad de Dios, hermano, necesito la palabra de verdad. La enseñanza. Vamos a ver qué dice. Fíjate bien, te voy a llevar primero a lo que dice el Salmo 143 y versículo 10. Lolita me va a estar ayudando para que tú escuches lo que dice la palabra. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cómo dice la palabra? Enséñame. ¿Cómo te va a enseñar Dios cuál es su voluntad? Tienes que conocerlo. Tienes que conocer a Dios, cómo trabaja Dios, cómo se mueve Dios, cómo le hace Dios para que tu vida funcione. Amén, Señor. Y dice aquí, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Amén, Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué crees? La palabra de Dios te va a enseñar a caminar en rectitud. Amén. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Estamos leyendo? Amén. ¿Qué dice la palabra en Juan 7:17? El que quiera, Hacer la voluntad de Dios. no todos quieren. Pero si tú quieres, dice la Biblia, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Cuántas doctrinas te están predicando muchos hombres, pero que no es la doctrina de Dios? La doctrina de Dios te va a llevar a una vida recta, correcta, Amén, Señor. a tener el corazón correcto, Aleluya. a que no busques lo tuyo propio. Cristo, cuando vino aquí a la tierra, no buscó lo suyo propio. La doctrina te va a enseñar a caminar en rectitud. Aleluya. Número 1, entonces, ¿qué necesitamos para conocer la palabra de Dios? La sana doctrina. Aleluya. La bendita palabra de Dios instruida. Ahora yo te pregunto, ¿quién es tu pastor? Muchos dicen, Cristo. ¿Y por qué no hacemos lo que hizo Cristo? Si Cristo viviera aquí en la tierra y viviera en nuestros días,
¿Tú crees que Cristo andaría escuchando un video de acá, otro video de acá, otra enseñanza de acá? No. ¿Cuántas veces ignoramos la voluntad de Dios porque no conocemos la doctrina? El otro día platicaba yo con una mujer y me decía, fíjate el error en el que está viviendo. Es que yo tengo que pagar un precio y tengo que hacer un sacrificio. Y le dije, ey, deténgase. El sacrificio ya lo hizo Jesús. Dios ya no quiere sacrificios. Quiere que nos rindamos a su voluntad. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas andan perdidas, enfermas? ¿Por qué? Porque no conocen la voluntad de Dios. Amada iglesia, ¿estás pasando algún problema, alguna situación? Deja que la palabra de Dios te enseñe cuál es su voluntad. Pero tiene que ver con la doctrina. 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. ¿Cuántos predicadores predican por su propia cuenta, pero no están predicando la palabra de verdad? Recuerda, la palabra de verdad te va a llevar a tener una vida recta, Señor. Correcta, un corazón correcto. Paso número 2. Lo que te va a pedir Dios para hacer su voluntad es que vivas de manera separada. Sí. No puedes caminar como camina el mundo. El mundo quiere costumbres, fiestas, tradiciones. Jesucristo no es así. Así como Dios separó la luz de las tinieblas, la tierra del mar, nos está hablando, hermano, cómo debe ser mi relación con el mundo. Yo debo de vivir de manera separada. Marcos 3:35, escucha lo que dice Dios. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Escucha bien. Juan 3:35. Porque todo aquel que hace, ¿qué? La voluntad de ¿quién? Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Wow, cuando leemos este pasaje, ¿cuántas veces tenemos un nexo con mi familia, pero ellos no están haciendo la voluntad de Dios? Y ahí seguimos como muéganos con ellos, aunque no estén haciendo la voluntad de Dios. Debe haber separación. Hermanos, yo le ruego a Dios que te hable. Porque hay veces que amamos más a nuestra familia que a Dios. Y aquí lo dice muy claro. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Y no estoy diciendo que te pelees con ellos. Es que aprendas a vivir de manera separada. Fuiste rescatado por Cristo con un propósito: conocer los designios de Dios, su voluntad. Número 3. Aquí puse la palabra envío. Envió. No es envío. Envió con acento en la O. ¿Quién te puede enviar? El que tiene autoridad. Vamos a ver qué dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿La voluntad de quién? Del que me envió, con acento en la O.
No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, ¿a quién oyes? ¿A quién oyes, amada iglesia? Así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ven, Señor. Ve viendo cómo es tu relación con la autoridad que es Jesús. ¿Tú haces lo que Él manda o lo que dice la gente? ¿Tú haces lo que Él manda o lo que dice tu familia? ¿Me entienden? Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Te das cuenta que dice que somos siervos de Cristo? ¿Qué hace un siervo de Cristo? Hace la voluntad de Dios. Oye, en tu trabajo, cuando trabajas, ¿separas el diezmo tú que eres siervo de Dios? Porque esa es la voluntad de Dios. Efesios 6:6, te lo vuelvo a leer. Ya lo leyó Lolita. Pero dice, no sirviendo al ojo. ¿Qué quiere decir? No hagas las cosas para que te vean. Como los que quieren agradar a los hombres. Sino como siervos de ¿quién? De Cristo. Aleluya. De corazón. ¿Haciendo qué? Hermano, todo lo que vayas a hacer. Si vas a predicar, haz la voluntad de Dios. Si vas a hacer el aseo del templo, haz la voluntad de Dios. Amén. Yo un día llegué para hacer el aseo del templo y le dije, Señor, ¿por dónde comienzo? Aleluya. Y me dijo, comienza por las cornisas. Qué maravilloso es que te dejes guiar por Dios. Amén. Y ya después entendí por qué estaba yo limpiando las cornisas. ¿Qué crees, hermano? Normalmente hacemos las cosas por lo que vemos, por lo que pensamos, pero tenemos que empezar a acostumbrarnos a que debemos hacer la voluntad para agradar a Dios. Ven, Señor. Número 4. Hace rato te dije, a ver, levanten las manos al que les gusta padecer. Nadie. ¿Por qué huimos a los padecimientos, hermano? Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice la Escritura? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Porque esta es su voluntad, que demos gracias en... Todo. Oye, ahorita hay escasez de agua. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque en esta escasez tú dijiste que vas a enviar agua, porque tu palabra lo dice. Gloria a Dios. Y me vas a enviar agua limpia, agua pura, Sí, Señor. vas a sacar agua así como sacaste de la peña, Señor. Gloria a Dios. Amada iglesia, Amén, amén. ¿sabes que la voluntad de Dios es que demos gracias? Padre, estoy pasando esta prueba, esta aflicción, te doy la honra y la gloria. Ven, Señor. No por la prueba, sino porque tú estás conmigo en medio de la prueba. Amén. Aleluya. La voluntad de Dios es que aprendamos a padecer cuando vienen tratos personales. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aleluya, hermano. ¿Cómo dice? De modo que los que padecen, los que tienen tratos, aflicciones, problemas, angustias, dice, ¿qué dice la Escritura? Según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Puedes levantar tus manos y decirle, Señor, encomiendo mi alma a ti que tú me creaste. Sí, Señor. Y yo quiero hacer el bien, Señor, en el nombre de Jesús.
Amada iglesia, Amén. el número 4 nos enseña que debemos aprender a padecer. Gloria a Dios. Que cuando Dios está tratando con tu vida, puedas entender cuál es la voluntad de Dios. Amén. Mira, ejemplos tenemos en la Biblia. Job, cuando vino la prueba, no entendía. Y él mismo lo dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó con Job? Los tratos lo llevaron a ser mejor que antes. De cuando en cuando levanta tus manos. Amén. Alaba a Dios. Dale las gracias. Mientras más gracias das, no va a haber lugar para la rebelión en tu vida. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por que la enfermedad nos va a ayudar a buscarte. Amén, Señor. Sí, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Aleluya. Aleluya. Número 5. Hechos 2:24. ¿De qué habla, hermanos? 22:14. Perdón, Hechos 22:14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Aquí está escrito, hermano. 22:14, ¿qué dice? Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Quién te escogió, hermano? Dios. ¿Quién te escogió? Dios Todopoderoso, Aleluya. para que Cristo estuviera Amén. viviendo en tu ser, hermano. Sí, Amén, Señor. Señor. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad Amén, Señor. y veas al justo y oigas la voz. Hermano, estar en la voluntad de Dios es para que inclines tu oído y oigas lo que Él te dice. Amén, Señor. Oye, Padre, me quedé sin agua. ¿Cuál es tu voluntad? Oye, Padre, mira, estoy pasando esta situación. ¿Cuál es tu voluntad? Sí, mi Señor. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Amén. En su palabra. Amén. Aleluya. ¿Estás leyendo la Biblia? Amén. ¿Estás meditando en lo que Dios quiere para ti cada día? Hoy te envié una meditación después de las 10 de la mañana más o menos, en donde dice la meditación casi llego. En la vida del cristiano no puede haber el casi. Hermanos, no puede haber el casi. Nosotros no es casi voy a la iglesia. Casi leo la Biblia, casi voy a orar. No puede haber el casi. Hermano, ¿qué debe haber en nosotros como hijos de Dios? Casi no es suficiente. ¿Verdad? Los israelitas casi expulsaron a todos los pueblos. Casi. Pero como no lo hicieron, después esos moradores les causaron muchos problemas. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Estás haciendo la voluntad casi o la estás haciendo porque Él manda? Casi hago la voluntad de Dios. No puede haber casi. O es sí o es no. En esa relación que tú tienes de noviazgo, de amistad, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Amada iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, si la relación que estás llevando con alguien no es la voluntad de Dios, córtala, deséchala y haz la voluntad de Dios.
Debemos ser, hermano. Tú sí debes ser sí y tú no debes ser no. Gloria a Dios. Número 6, hermano. ¿Y sabes con qué tiene que ver el número 5? Es que tiene que ver con un plan perfecto. El plan perfecto de Dios, hermano, es que Él ya tiene trazado todo lo que tiene para tu vida. Tú debes conocer el plan. ¿Por qué? Porque fuiste escogido. A ver, ¿para qué escogió Dios a la Virgen María? Para que ahí pudiera nacer Jesucristo. ¿Para qué escogió Dios a Moisés? Para que liberara al pueblo de Israel. ¿Para qué escogió Dios a Abraham? Para que Abraham fuera el padre de la fe. ¿Para qué escogió Dios a Josué? Para que Josué terminara de sacar al pueblo y lo metiera en la tierra prometida. ¿Para qué escogió Dios a Jesucristo? Para traerte salvación. Aleluya. Ahora te hago una pregunta. ¿Para qué te escogió Dios a ti? Para que casi ores, para que casi hagas la voluntad de Dios, para que casi diezmes. No. Te escogió para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Número 6. ¿Qué pasa cuando tú reconoces que eres escogido? ¿Qué crees? Viene un entendimiento. Empiezas a ser un cristiano entendido y entonces te relacionas con Dios mismo. Tienes una relación con Dios mismo, hermano. Efesios 5:17, ¿qué nos dice? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué nos dice su palabra, hermano? Efesios 5:17, lo acabas de escuchar. No seáis insensatos. No debemos ser, ¿qué, hermanos? Insensatos. Insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Con todo lo que hemos visto hasta ahorita. Que tú seas una persona con un corazón perfecto. Muchos cristianos dicen, no puedo, pastor. ¿No puedes o no quieres? Hay que aprender a diferenciar. En Cristo todo lo podemos. No puede haber el no puedo. Señor, aquí estoy. Quiero ser entendido de cuál es tu voluntad. Para mi matrimonio, para mi casa, para mi trabajo, para mi escuela, para todo lo que soy. Bien, Señor. En el nombre de Jesús. Número 7. Estamos terminando. Hermano, Santiago capítulo 1 y versículo 18. ¿Qué nos dice la palabra? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aleluya, hermano. Yo cuando leí esto dije, ay, Padre, somos primicia. Lo primero, primicia quiere decir lo primero, hermano. Dice, Él de su voluntad nos hizo, ¿qué? Nacer. Nacimos de nuevo, hermano, por la palabra de verdad. Aleluya. Mira, esto tiene que ver con la gloria de Dios. Y esa gloria se ve en 4 facetas, hermano. La gloria de su nombre. El nombre de Cristo está en ti. La gloria de su palabra. La palabra de verdad llegó a tu vida. Después sigue la gloria de su vida. La misma vida de Jesús está corriendo en ti. Señor. Y luego la gloria de Su presencia. su misma presencia. Aleluya. Hermano, y esto solamente sucede a través de la verdad. Escucha lo que acabamos de leer. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Para que seamos, ¿qué? Primicias de sus criaturas. Iglesia, 7 aspectos
que tú debes estar siguiendo para caminar en la voluntad de Dios. Vamos a repasarlos. 1, necesitas la enseñanza de la palabra. 2, necesitas vivir de manera separada. 3, necesitas atender a la autoridad porque Él te envió aquí con un propósito. Amén, Señor. 4, hay que aprender a padecer. Y tenemos que ser agradecidos. 5, tenemos que reconocer que hay un plan perfecto y que Dios nos escogió. Número 6, tiene que haber entendimiento. Sí. Cuando tú tienes entendimiento, estás teniendo una relación directa con Dios mismo. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aleluya. Bien, Señor. Y número 7, acuérdate, tú naciste de nuevo por la palabra de verdad. Amén. ¿Por qué viniste a Jesucristo? Porque te predicaron la palabra de verdad, el Evangelio. Amén, aleluya. Te encarezco. No estés viendo videos de una enseñanza de tal pastor y que ahora voy a ver a tal. Tienes un pastor, sométete a tu pastor. Sí, amén. Tienes que asistir a la iglesia donde tú te congregas y estar escuchando la palabra de verdad. Aleluya. Amén. Porque Dios es un Dios de verdad. Aleluya. No estés oyendo de acá y de acá y de acá y de acá. Ay, es que me prestaron unas enseñanzas. ¿Y tú conoces a ese varón? ¿Y tú sabes cómo está su matrimonio? ¿Y tú sabes cómo está su casa? La palabra es muy clara. Dice, probad los espíritus, si son de Dios. No toda predicación que oigas en YouTube es la palabra de verdad. Sí. Necesitas estar sometido a una iglesia Amén, Señor. con un pastor, Aleluya. porque ese pastor lo que hace es darte cubierta. Si tú andas acá y allá y no tienes cubierta. Ahora, quiero decir algo con todo respeto. Hay iglesias donde las que dirigen son mujeres. No es correcto que una mujer dirija una iglesia. Dios para eso levanta pastores. Amén. No hay ministerio de pastoras. La esposa del pastor es la ayuda idónea. Aleluya. Aleluya. Pero Dios levanta pastores. Amén. Y si necesitas que yo te aconseje y no eres de la iglesia, búscame. Con gusto te voy a aconsejar. Gloria al Señor. ¿Quieres vivir en la voluntad de Dios? Amén, Señor. Amén. Sí, aleluya. Aprende la palabra de verdad. Amén, Señor. Les voy a dejar una tarea, mis amados hermanos. Está en la siguiente diapositiva. Tarea, hay que transcribir. Hebreos 10:36. Habla de que Dios quiere que obtengas algo. Siguiente cita, 1 de Pedro 2:15. Dice que cuando tú haces el bien, estás en la voluntad de Dios. 1 de Pedro 3:17. La palabra dice, mejor es. ¿Qué es mejor? Que padezcamos haciendo el bien. Amén. Amén. Si así Dios lo quiere, porque esa es su voluntad. Sí, Señor. 1 de Pedro 4:2. ¿De qué nos habla? Y por último, 1 de Juan 2:17. 1, 2, 3, 4, 5 citas bíblicas. Mira, amada iglesia, cuando tú transcribas esto, no quieras quedar bien. Busca la voluntad de Dios. Amén. Tú debes de conocer la voluntad de Dios en medio de cada uno de los pasajes que Dios te está hablando. ¿Sabes qué dice 1 de Pedro 4:2? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias
de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Estamos en cuenta regresiva. Ya Cristo viene. Entonces, no podemos vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Busca los pasajes, hermano, transcríbelos. Ahora te aconsejo, no solo los transcribas, habla con tu Padre, inclina tu oído y dile: Señor, dime cuál es tu voluntad en cuanto a este pasaje para mi vida. Señor. Te voy a garantizar que Dios te va a revelar. ¿Y sabes qué pasa cuando tú adquieres revelación? Hay un cambio en tu conducta. ¿Cuántas citas son? 5. ¿Cuáles son? Hebreos 10:36, Primera de Pedro 2:15, Primera de Pedro 3:17, Primera de Pedro 4:2 y Primera de Juan 2:17. ¿Sabes de qué habla Primera Juan 2:17? Que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Encárgate. Sí, aleluya. ¿Sabes cómo viene el éxito en tu vida? ¿Quieres éxito? ¿Sabes que la palabra de Dios nos habla de éxito? No vas a encontrar tal vez la palabra éxito como tal, pero sí la vas a encontrar de una manera parafraseada. ¿Sabes cuándo viene éxito a tu vida? Cuando haces la voluntad de Dios. ¿Qué es éxito? Hacer la voluntad de Dios. Tradúcelo. ¿Quiero éxito para mi carrera? ¿Quiero éxito para mi matrimonio? Entonces voy a hacer la voluntad de Dios. Amén, Señor. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Voy a invitarte que podamos cantar un último canto. Y de esta manera nos estamos despidiendo. Dios te ama, iglesia. Dios lo que quiere es que tú y yo podamos decir como el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Para eso creó Dios las leyes, para conocer y hacer su voluntad. Sí, Señor. En verdad, iglesia, yo deseo que tú tengas éxito Amén. en todo lo que hagas. Pero el éxito viene cuando tú caminas en la ley de Dios, en su voluntad. Salmo 19 te recomiendo que lo leas porque dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, Sí, Señor. la endereza. Cada día busca estar en la voluntad de Dios. Sí, Señor. Es el deseo de Dios. Es el deseo del que te ama, que tú camines en su voluntad. Vamos a cantar. Padre mío, este día en ti confío y anhelo en tu presencia, adorar.
Padre, en esta hora te damos toda la honra y toda la gloria. Sí, Señor. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Bendito sea, Señor. Y lo único que nos transmite tu palabra es vida, Señor. Aleluya, Señor. Yo te ruego que cada familia que ha escuchado y los que van a escuchar esta palabra, Señor, entre la palabra de vida en su ser y haya frutos, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor. Yo te ruego bendición para cada hogar. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en cada familia. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amada iglesia, el tema de la voluntad de Dios no para aquí. Va a haber mucho más enseñanzas sobre la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere sacarte de la voluntad de Dios y Dios quiere que camines en su voluntad. Pero tú tomas la decisión. Dios te bendiga. El domingo tenemos enseñanza a las 10 de la mañana. Todos los servidores que sirven en diferente área, nos vemos a las 10 de la mañana. Primeramente Dios el domingo y nos vemos en el culto también. La paz de Dios en tu casa, en tu hogar y seguimos intercediendo. Muchos saludos y bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Señor.